Bienvenidos a la última sesión. Recuerden irse anotando en el chat de una vez, por favor. Vamos a concluir con el equipo número 3. ¿Alguno de los integrantes va a compartir su pantalla, por favor? ¿O quieren que les apoye yo, como ustedes gusten? Equipo número 3. Sí. ¿Quién va a compartir pantalla? Yo lo voy a hacer. Excelente. Ok. Hay que quitar los nervios. Ok, no pasa nada. ¿Ya se sabe el procedimiento de cómo compartir? Sí. Ok. Okay, Si tiene detalles, avisa. Ok. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Excelente. Muy bien. Ok. Bueno. Que decía que los miembros, ¿verdad? Los miembros, ahí un momentito, por favor, para anotarlos. Nada más lo hice de 4 integrantes, ¿no? ¿Verdad? ¿Faltó alguien? No, en mi equipo fueron nada más 4. Nada más de 4. Sí. Ok. Mario Luna, Ricardo Martínez y Leslie Martínez. Sí. Ok, Y de mi pues parte ya hasta Janet. anoté. Posterior las preguntas, por favor. También ahí está Janet, porque es que no la mencionó. Ok. Okay. Bueno, aquí son las preguntas. Muy bien. Todos atentos, por favor. Bienvenidos a los que se acaban de integrar. Recuerden anotarse en el chat de una vez. Posterior, cuando terminen, se ponen a anotar las preguntas del equipo número 3, tercera generación de las computadoras. Son 5 preguntas, ya las proyectó el equipo. Pregunta 1, ¿quiénes fueron los principales precursores? 2, ¿cuál fue el nombre que recibieron las primeras máquinas con circuitos integrados? 3, ¿cuál era el costo aproximado de estas máquinas con circuitos integrados? 4, hablando de computadoras, ¿qué es un chip? Y 5, ¿cuál fue la máquina más importante construida durante ese periodo? Son las 12:06 en mi reloj, vamos a dar tiempo. A las 12:11 damos 5 minutos para anotar. Recuerden que el equipo debe de tener también anotado el cuestionario con sus respuestas. Va a ser la evidencia que me van a entregar el día de hoy, en lugar de hacer apuntes importantes. Vayan anotando, por favor. Oh, y por cierto, yo hice la presentación en mi cuenta. Sí, fíjate, se me había olvidado preguntarte. Disculpa, tú eres Leslie. Leslie. Ok, Leslie, lo hiciste con tu cuenta, sí, con razón no lo veía visualizado en Sí. la presentación, sí. En lo que anotan los compañeros, cada quien aportó, Leslie, cada quien En hizo su parte o En cómo lo que fue se la pudo, sí, sinergia. porque pues sí, también con los horarios del trabajo, pero la persona que va, o sea, ahorita que ya le presentemos, la persona que va a leer es lo que hizo la parte. Así que O sí. sea, hizo su parte. Todos aportaron información. Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues qué bueno que a pesar de las circunstancias se pudieron poner de acuerdo, sobre todo que cada quien hiciera su parte, más que nada para explorar Prezi. Ujú. Oh, y sí, bueno, yo puse toda la información, pero ya ellos ya me dieron información porque
como no tienen computadora. Ah, ok, entiendo. Te mandaron la información y tú la ibas reacomodando. Sí, yo hice toda la edición y todo así. Ok, tú hiciste la edición. Bueno, cuando tengan los compañeros el tiempo, acuérdense que se puede, bueno, es más difícil, pero no imposible descargar en el celular, ¿verdad? No se rehúsen a utilizar esta plataforma porque es muy dinámica, es bastante variada en trabajos futuros, porque no salimos de lo coloquial, eh, de lo cotidiano que es el PowerPoint. Entonces llega un momento en el que ya el alumno se estanca y no ve más allá de sus posibilidades, ¿verdad? Como futuro profesionista. Entonces, dense la oportunidad, por favor, los chicos que no pudieron ingresar, cuando tengan tiempo, exploren y aprovechen sobre todo el manual que les compartí para el uso más fácil de Prezi. Ok, checamos tiempo. Les quedan 2 minutos. 2 minutos e iniciamos con la presentación. Iniciamos en 1 minuto. Ok, equipo, ya es tiempo. Puede iniciar, por favor. Se regresa a la presentación e iniciamos. Okay. Aquí, bueno. El que va a hablar aquí viene siendo Ricardo. Buenos días. Buenos días, Ricardo, lo escuchamos. Sí, puse la introducción y los precursores. En la introducción, aquí empezaban las computadoras de tercera generación. Me dijeron del desarrollo con los circuitos integrados, que eran unos más pequeños, con muchos componentes electrónicos y así. Esto hacía que las computadoras se hicieran más pequeñas y más rápidas y eficientes. Se calentaban menos que las de antes y así. Muy bien, así es. El IBM 360 fue el que dominó las ventas de la tercera generación desde en 1965. Así es. Sobre todo, la novedad en esta tercera generación era que se implementaban por primera vez en este prototipo las pastillas de silicio, que era lo que permitía mayor alcance, mayor rapidez, mayor velocidad y sobre todo mayor rendimiento, ¿verdad? Entonces, le empezaba a gustar más al público, ¿verdad? A quienes iban reinventando estos prototipos, la funcionalidad general. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empezó a reinventar, a innovar un poco más y los ordenadores se comenzaban a hacer más compactos. Entonces, en esta tercera generación vemos ya la aparición de lo que conocemos como el monitor, o sea, empezaba a tomar una forma distinta. Primera y segunda generación sabemos que su apariencia era la de un armario,
¿verdad? O semejante al tamaño de una pared, ¿verdad? De un cuarto determinado, con una pantalla muy pequeña. O sea, y era parte del mismo gabinete y alrededor, ¿verdad? Estaban todos los botones y demás componentes electrónicos con la cual funcionaba. Ya en la tercera generación en adelante vemos que empieza a aparecer, como ya les dije, una pantalla independiente a ese gabinete, ¿verdad? O a ese tipo armario que tenía de apariencia. ¿Qué más? Sí, estas pastillas de silicio les pusieron nombre de chips. Sí. Así se les puso y Uh-huh. Muy cambia bien. la diapositiva. ¿Puede cambiar la diapositiva, por favor? Aquí en los precursores se destacan dos, que es el ganador del Premio Nobel de Física en el año 2000, Jack Clare Kilby, y el cofundador de Intel y Fairchild, Robert Norton Noyce, que también le conocían como alcalde de Silicon Valley. Sí. Los dos hicieron supuestamente lo mismo, que era un circuito integrado, pero el primero de hacerlo fue Robert. Digo, el primero fue Jack, que lo hizo en el 1959, y por su parte también fue Robert, desarrolló el suyo 6 meses después, pero ¿cómo se dice? Lo mejoró por unos problemas que presentaba el modelo de Jack. Así es. Fíjense, ese mentado circuito integrado, ¿quién lo diría que a través del tiempo se convertiría, ¿verdad?, en una base de procesador como los que hoy conocemos, ¿verdad? Porque lo que interesaba era que fuera más rápida, ¿verdad? Más veloz. O sea, que ejecutara las actividades o tareas, o sea, rápidamente, una tras otra. Entonces, estos circuitos permitieron que hoy, lo que hoy conocemos como el procesador, y vemos ahí uno de los principales fundadores, que es la compañía Intel, ¿verdad? De los procesadores hoy en la actualidad. ¿Qué más? Sería todo de mí. Sigue el compañero, creo. El compañero Mario, ¿verdad? Sí. Buenos días a todos. Buenos días. A mí me tocó el año de invención. Uh-huh. En 1964 es cuando IBM anuncia el primer grupo de máquinas, que fueron las primeras construidas con circuitos integrados, y le pusieron el nombre de serie Edgar. Las computadoras de tercera generación hicieron un gran cambio. ¿Por qué? Porque sustituyeron totalmente a las de la segunda generación, ya que introducieron una nueva forma de programar y que aún se mantienen en las grandes computadoras, en las actuales. Uh-huh. Y bueno, algunas de las ventajas de la tercera generación es menor consumo de energía eléctrica, reducción del espacio que ocupa el aparato, multiprogramación y aumento de fiabilidad y flexibilidad. Y bueno, ¿le puede cambiar de diapositiva, por favor? El costo. En esta generación las máquinas son grandes y costosas, de un costo aproximado de $10,000, que eso la verdad es demasiado. En pesos mexicanos son aproximadamente 200,000. Y imagínense, en aquel entonces pues era mucho, y yo creo que estaban tan caras porque habían muy pocas. Y tener una de esas pues era un privilegio. Claro. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muy bien. Perfecto, Mario. Ok, ahora a mí me toca. Sí. Disculpen por lo demasiado, pero quise abarcar demasiado. No pasa Así nada. que, bueno, pues con cada invento las necesidades de espacio requeridas por una computadora para su funcionamiento se hacía menor. Primero fue la creación de los
transistores para procesar información que reemplazaron los tubos al vacío y marcaron una era segunda, que era la segunda generación, disminuyendo considerablemente el tamaño de las computadoras al acomodar 200 transistores en el mismo espacio. Entonces se crearon los circuitos integrados mejor conocidos como microchips. En abril de 1964, IBM presenta su generación de computadoras que era IBM 360. Esta generación se caracterizó por una disminución del tamaño medio de las computadoras. El empleo generalizado de circuitos integrados logró una nueva disminución del volumen y del costo, así como una mayor rapidez en el funcionamiento de las grandes computadoras. Hizo rentable el desarrollo de un nuevo tipo de computadoras de dimensiones más reducidas, la microcomputadora asequible a las medianas empresas. En este tiempo, los usuarios trabajaban en un tipo de procedimiento denominado batch, es decir, tenían que perforar sus trabajos en tarjetas y dejarlos en los centros de cálculo para que las computadoras los procesara por turno y diera sus resultados unos minutos después o incluso horas más tarde. La utilización efectiva se produjo con la aparición de la serie IBM 360, en donde la alimentación de la información aún se realizaba por medio de tarjetas perforadas y previamente tabuladas, y se almacenaba en cintas magnéticas. IBM desarrolló varios modelos de esta serie, saber IBM 360, bueno, esos son muchos números, así que ahí los voy a explicar. Su sistema operativo simplemente se llama Operating System, y los lenguajes que manejaron fueron el Fortran, Algol y COBOL. Las computadoras de esta serie podían ser interconectadas en red, lo que representa una novedad porque hasta el momento cada computadora era independiente de cualquier máquina o proceso. Así es. Esta viene siendo pues una demostración, o sea, que cómo se miraba. Y bueno, aquí hay otra cosa también. Observamos que ya era más compacto, ¿verdad? Ya los componentes eran mínimos. Ahí lo pueden ver. Sí. Okay. Y bueno, también me tocó que era la capacidad de almacenaje. La tercera generación comenzó con la introducción pues, de la familia de computadoras IBM. Se podría decir que pues, esta fue la máquina más importante construida durante este periodo. Y los grandes modelos tenían hasta 8 megabytes de memoria principal. El modelo de menor capacidad era el modelo 20, con solo 4 kilobytes de memoria. Así que, pues sí, viene siendo un poquito de los megabytes. Y bueno, no me gusta tanto hablar, así que lo que sigue viene siendo la otra compañera. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, a mí me tocó prácticamente el funcionamiento. Aquí pues habla de los circuitos integrados, que ya fueron, como mencionaron anteriormente el compañero, que fueron los circuitos integrados, o sea, las pastillas de silicio, que fue más conocido como chip. Y pues fue una de las computadoras que se hicieron pues nuevamente más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran más eficientes. Y pues lo que hacían el chip era para almacenar y procesar la información. Y los circuitos integrados recuerdan los datos ya que almacenan la información como cargas eléctricas. Surge la multiprogramación y las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemáticos. O sea, ya podían hacer las dos cosas al mismo tiempo. Al que primero lo hacía tenía que hacer una y después la otra. Ya si las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento, emerge la industria del software y se desarrollan las minicomputadoras IBM 360 y de PDF. O sea, la IBM 360 fue una de las primeras computadoras comerciales
que usó circuitos integrados. Podía realizar tantos análisis numéricos como administración o procesamiento de archivos, ya que el IBM marca el inicio de esta generación, o sea, la tercera generación, cuando él presentaba, y pues lo que es que la máquina causó el impacto en el mundo de la computación, que se fabricaran mucho más. Así ¿Lo es. podrías cambiar, porfa? Y pues los componentes. Es decir, a partir de la fecha de que se empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes eléctricos en un solo chip o encapsulado, que tenía en su interior un circuito completo, que era un amplificador, un oscilador o una puerta lógica. Naturalmente, con estos circuitos integrados era más fácil montar aparatos complicados, receptores de radio, televisión y computadoras. Pues con las computadoras, como ya he mencionado, pues se hicieron más pequeñas, más rápidas, prendían menos calor. Y pues el ordenador IBM 360 dominó las ventas de la tercera generación de ordenadores. Y pues las características de esta generación serían que se desarrollaron los circuitos integrados para procesar la información. Muy bien. Bueno. Y pues ahí se ve Una imagen. de los circuitos integrados, podría decirse así. Sí, lo que pasa es que estos circuitos permitieron ya la incorporación de un sistema operativo, ¿verdad? Entonces, esto, pues, obviamente representaba mayor demanda y sobre todo ya el hecho de poder complementar esta generación de la computadora con algún tipo de programa. De hecho, entre la tercera y cuarta generación empiezan a aparecer los videojuegos, ¿sí? Que fueron los que, debido a, pues a este tipo de sistema digital y operativo, es que podían funcionar, ¿verdad? De ahí fue cuando o sea, de donde se empezaron estos prototipos. Muy bien, ¿qué más? Así serían los de los materiales. Ok, faltan los materiales, Bueno. muy bien. ¿A quién le tocó? Sí. Ese también lo hice yo. Ok, ¿qué nos dice? Pues ahí, como había mencionado, son los materiales prácticamente que son los circuitos integrados, o sea, las pastillas de silicio, más conocidos como los chips. Sí. Pues ya como dice que en esta generación, pues todas las computadoras sustituyeron totalmente a las de la segunda generación, ya que tenían una nueva forma de programar o hacer su funcionamiento, que ya era más rápido y más eficiente. Uh-huh. Y pues las ventajas que tenía es que ya tenía menor consumo de energía eléctrica. La multiprogramación, la renovación de periféricos, y se calculó el número pi con 500,000 decimales. Y pues también ahí se empezaban a utilizar los circuitos integrados, Uh-huh. ya que apreciable la reducción del espacio que ocupaba el aparato. O sea, ya se iban haciendo más pequeños los aparatos, ya eran mucho más pequeños. Así es. Ya pues más adelante vamos a ver algunas imágenes de cómo fue cambiando, ¿verdad? Fue evolucionando. Sí. Pues ahí vamos a ver cómo están. Ya la otra imagen que está fue cómo fueron en generación hasta lo actual, de cómo sea, pues las computadoras ya son mucho más
avanzadas a esta generación. Así Y es. sí, pues ahí se me dan unas imágenes de cómo eran principalmente las computadoras de esa generación. Muy bien. Perfecto. Con esto ya terminamos. Ya se terminó la presentación. Muy bien. Sí. ¿Quedaron contestadas todas las preguntas? ¿Faltó alguna? ¿Tienen alguna duda con respecto a la presentación del equipo? ¿Se abarcaron todas? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí se alcanzaron a responder todas sin problema. Ok, bueno, equipo ya quedó anotado. Confirmo, Janet, Mario, Ricardo y Leslie, ¿verdad? Integrantes del equipo número 3. Sí. Sí. Sí, sí. Ok, muy bien, ya quedaron anotados, les agradezco. Buen trabajo. El resto de los participantes de la clase de hoy, espero que tengan la recopilación ya lista y si no, bueno, tienen un poco más de tiempo. Recuerden que se va a entregar como evidencia en el apartado de aprendizaje significativo del día, ¿ok? ¿Tienen alguna duda con respecto a la guía de examen que ya les publiqué? No sé si ya le dieron un vistazo o todo está bien. ¿Se hace en Word? Pueden editar ese mismo documento, lo descargan y ahí mismo nada más van llenando la respuesta. O al igual lo pueden hacer en libreta, no pasa nada, la guía sí, yo sé que es tarea y les he pedido que sea en hoja de máquina o en archivo electrónico, pero bueno, al final de cuentas es para estudio, para repaso, también lo pueden hacer en el cuaderno, nada más por esta ocasión. ¿De acuerdo? Erendira levantó la mano, mande. Mande, Erendira. Mi pregunta sería si el miércoles es cuando presentamos el examen y la guía de examen nos da el acceso para ello. O sea, si entregas la guía de examen o no, o sea, si tú dices, si no me entregas la guía no tienes derecho a examen, ¿a eso te refieres? Sí. La guía de examen es una tarea más. Miren, lo conveniente aquí es que ustedes estudiaran todo, pero siempre acostumbro trabajar con guía de examen. Entonces, es una tarea más y si no la cumples, devalúas tus puntos en la evaluación continua, en este caso en el apartado de tareas y actividades. Pero el examen es muy independiente de la guía. ¿Sí? O sea, yo recomiendo que sí la hagan, obviamente, para que estudien y sea más fácil. Y con base a esas preguntas y que no anden estudiando otra cosa, que después no diga, maestra, es que no venía tal cosa en lo que vimos en la clase. Entonces, para que no haya reclamos, mejor lo dejamos así, con la guía, ¿de acuerdo? Está bien, gracias. Pero no, es independiente. Mande, ¿quién habla? Ana, Dígame, ¿va a Ana. haber tiempo para entregar la guía? Sí, claro que sí. Aquí se visualiza en mi pantalla. Sí se visualiza Classroom, ¿verdad? Sí. Dice fecha de entrega 14 de octubre. Y la actividad del aprendizaje, que son los primeros 3 cuestionarios que ya vimos, tienen hoy y mañana para entregar, ¿ok? Ok, gracias. Sí, hay tiempo, no pasa nada. Al igual si alguno tiene trabajos pendientes, por favor, ya estos últimos días nada más van a tener para entregarlos. Si son nuevos, muchísimo más, con mayor razón. Porque yo después de aplicar examen, 3 días después entrego calificaciones. Entonces, para que no haya después quejas de que maestra me reprobó, ¿sí? Si eres nuevo, si te acabas de incorporar, haz todo el esfuerzo posible por entregarlo atrasado lo más que puedas para poderte evaluar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, entonces no queda más que decirle al equipo 4, 5 y 6 que se preparen para la siguiente clase. Ya el equipo 1, 2 y 3 está liberado. Únicamente le tocará poner atención, copiar preguntas y entregar su última actividad de la siguiente clase. ¿De acuerdo? Equipos restantes, si tienen inconvenientes, por favor, contáctenme, manifiéstense, porque después puede haber problemas, detalles, y no quiero perjudicarlos en el porcentaje. Bueno, sin más por el momento, y si ya no tienen ninguna duda o comentario, voy a cerrar sesión. ¿Les parece? ¿Ya no hay dudas?
Solamente otra. Dígame. La calificación era individual, ¿verdad? Sí, el trabajo obviamente era en equipo debido a que son, pues no son tantos, ¿verdad? En la clase, pero me es imposible que expusieran individual, pero de acuerdo a cómo explicaron, que dieron ejemplos, por ahí uno que otro, que ya también lo tengo anotado, dijo información extra que probablemente tenía en la libreta o etcétera, ¿verdad? Entonces, con base a ello, se califica, ¿sí? Y de acuerdo a las preguntas que le hice por ahí a algunos compañeros de quién hizo tal cosa, etcétera. ¿Ok? Sí, Maestra. gracias. Mande. Entonces ahorita le entregamos las preguntas de los 3 equipos. Sí, cuando ya las tengas listas. Tienes Ok. hoy o mañana, ¿sí? Ok. En el apartado actividad número 4, aprendizaje significativo del día. Acuérdate que esto es a cambio de los apuntes que siempre hacemos de lo más importante, que no se van a hacer, Sí. nada más las preguntas. Ok, Ok. muy bien. Bueno, ¿ya no hay ninguna duda? Bueno, entonces termino de compartir mi pantalla y cierro sesión. Nos vemos la siguiente clase. Gracias por su asistencia. Nos vemos, Hasta luego. maestra. Hasta luego. El miércoles. Que tengan buen día. Hasta luego.